Da gloria a Dios. Y quiero mostrarle unas fotos de cómo era nuestra iglesia antes, solo para que usted tenga una idea de dónde venimos. Porque algunos por ahí, fui a visitar una familia y me dice: pastor, nosotros empezamos a ir a la iglesia y unos vecinos nos dijeron: ¿y ustedes a dónde van? A esa iglesia de los narcos. Dijeron: no sé qué cara nos miran, pero está bien que nos tengan miedo. Pero les digo algo, ha sido la bendición y la fe en el Señor todo lo que se ha logrado acá y lo que vamos a seguir logrando. Amén. ¿Da gloria a Dios o no? Da gloria a Dios, porque Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Quiero mostrarles ahí, ese era nuestro antiguo templo hace 25 años. Esa es la parte de afuera. No sé si tenemos otra. Esa era la cocina. Ese era uno de los baños. Ese era el baño de hombres, el que le digo, donde uno se mortajaba las pompis, mire. Y fue cuando decidimos, pueden regresar donde están los baños. No, ese era el templo, miren, anterior. Mire esos baños, mire. Y la gente así, hermanos, no estoy menospreciando eso, pero le estoy diciendo de dónde venimos. Entonces Dios, no sé si hay una donde hay un foquito nada más y el área de parqueo, pasámela donde está, donde se ve el templo por fuera. Ahí, solo teníamos para 3 parqueos. Cuando compramos acá, un hermano me dijo: ¿para qué usted quiere tanto parqueo? Si solo 3 hermanos tenemos carro, usted, yo y el hermano Luis Felipe, me dijo. Y de ahí no hay más parqueo, me dice. No tenemos más carros. Yo le dije: algún día muchos hermanos van a llegar con sus carros a la iglesia. Y mire, hermano, ya no se da abasto, necesitamos ya ir a hacer la plataforma que está diseñada para que quepan 230 vehículos. ¿Da gloria a Dios o no? Amén. Da gloria a Dios. Así comenzamos. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque hoy quiero hablarle sobre qué tienes en tu mano. Vea su mano. Y yo le pregunto hoy: ¿qué tienes en tu mano? Pregúntele al vecino: ¿qué tienes en tus manos? Dígase: ¿qué tienes en tus manos? Mateo 8:18 al 20 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba. Los escribas eran los que se dedicaban a transcribir el Pentateuco. Eso era como una fotocopiadora humana. Se ponían a transcribir para que hubieran papiros y hubieran rollos para poder leer el Pentateuco. También eran personas muy conocidas, vivían muy cómodos, pero vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús está marcando desde el inicio a todos aquellos que quieren ser sus discípulos a que aprendan a vivir por fe y para fe. Amén. O sea, le está diciendo: hoy te levantas, no sabes dónde vas a dormir, pero vas a dormir. Jesús no le está diciendo que no iba a dormir, solo le está diciendo: no tengo dónde recostar mi cabeza, pero que voy a dormir, voy a dormir. No tengo comida, pero que voy a comer, voy a comer. Entonces Jesús está desafiando a un escriba que tenía una comodidad, tenía un buen salario, era alguien de la sociedad reconocido. Entonces Jesús le dice: te desafío, si me quieres seguir, tienes que vivir por fe y creerme a mí, más que a las circunstancias. Entonces, muchos por eso no siguieron a Jesús. Un joven rico fue corriendo a él y le dijo: Señor, te voy a seguir, te quiero servir. Y Jesús lo desafía y le dice: cumple los mandamientos. Y él dice: los practico desde niño, me los sé de memoria y los practico. Entonces Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que ese joven se dio la vuelta y se fue llorando, triste.
Yo le pregunto, ¿será que Jesús quería dejarlo pobre o quería darle más? Si Jesús está diciendo que le dé a los pobres, para los que tienen necesidad, era porque Jesús dijo, si este me cree, me sigue, le voy a dar más para que tenga siempre para dar. De hecho, muchas mujeres siguieron a Jesús en su ministerio, y mujeres que tenían posibilidades económicas. Dice la escritura en Lucas que había mujeres que se adelantaban a donde Jesús iba a llegar y le preparaban el lugar. Al inicio no era así, pero Jesús tenía mucha gente que le decía, ¿quién no quería servirle a Jesús? ¿Quién no quería estar con Jesús? Se hacía milagros, sanaba. Entonces muchas mujeres le fueron fieles al Señor en su ministerio, y dice que cuando Jesús iba a llegar a una ciudad, ellas se adelantaban y le preparaban el lugar. Si no lo ha leído, lo vamos a leer la otra semana. Y siempre hay mujeres en el ministerio que tienen mucha fe. A ver, ¿cuántas mujeres tienen mucha fe? Levanten la mano, amén. ¿Verdad que siempre tienen dinero para la comida? Siempre, siempre. Mire, yo me acabo a veces lo de mi quincena, y le digo a mi esposa, ¿tendré? Sí, aquí tengo 20 quetzales. Por rato me preguntaba, ¿no será que alguien más le da gasto? Porque siempre tiene más, no sé de dónde saca, pero tiene dinero. Pero saben que las mujeres son de mucha fe, de mucha fe. Entonces Jesús dejó bien claro entonces a este escriba que todos los que deseaban ser discípulos de Jesús debían de acostumbrarse a vivir por fe, a entrar a esa dimensión de la fe. Y vamos a ver algunos ejemplos, algunas acciones en la escritura. Yo les mandé a los de medios, me van a disculpar, les mandé Mateo 14, pero me gustaría, si se puede, que me pudieran colocar Juan capítulo 6, versículo 1, si se pudiera, en la versión Reina Valera. Juan capítulo 6, si se pudiera, versículo 1. Y se los voy a leer. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿A quién le dijo? A Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Mire cómo lo dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Será que Jesús no sabía? ¿Será que Jesús ignoraba la situación? Mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 6. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Mire, Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan para darle de comer a estos? Felipe dijo, ni 200 denarios. Pero dice la escritura y aclara, esto lo hizo para cada vez que te topes con un reto donde las posibilidades son nulas, donde no hay nada. De hecho, el pasaje que mandé a los muchachos en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21, dice que el lugar era desierto, no había lugares cerca para comer, no estaba abierta la cafetería de Casa de Fe. Jesús mandó a preguntar, pregúntenle a Jerez si hay comida. Y Jerez salió, no tenemos nada, Señor. Algunos sanguchitos nada más y unos cafecitos. No iba a alcanzar para tantos. Pero sabe, Jesús lo hizo para probarle. Cada vez que te encuentres en un desierto, en una situación donde no hay posibilidades de nada, donde tienes que actuar, pero no hay. Simple y sencillamente Jesús lo que está haciendo es probando tu fe. No para que Él sepa qué va a pasar, porque Jesús ya sabe qué es lo que Él tiene que hacer. Amén, ¿da gloria a Dios o no? Si Felipe le hubiera dicho, Señor, no tenemos, pero tú eres un Dios grande,
y tú vas a hacer algo especial para que esta gente coma. Seguramente el Señor hubiera honrado la fe de Felipe, no lo hubiera dejado tirado. Jesús, si tú no actúas, cuando te presenta un desafío, Él ya sabe qué hacer. Pero ¿sabe qué es lo más triste? En este caso, que el Señor puede usar a cualquier otro cuando te dio la oportunidad a ti de ver un milagro. ¿Me di a entender o no? Entonces, ¿por qué se quedan? Cada vez que hay una necesidad, cada vez que hay una oportunidad de algo, asaltar otro escalón en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia, en tus proyectos, en la vida de la iglesia, es una oportunidad para ver la gloria de Dios, porque Dios ya sabe qué hacer, pero tú tienes que actuar en fe, creyéndole al Señor. Amén. ¿Da gloria a Dios o no? Él ya sabe qué va a hacer, Él ya sabe cómo va a actuar, pero tenemos que creerle a Él. Jesús esperaba que los discípulos le dijeran: no te preocupes, Señor, nosotros les vamos a dar de comer a todos. Pero ellos se enfocaron en las circunstancias, se enfocaron que estaban en un desierto, se enfocaron en la realidad de las cosas. Le voy a decir algo: la fe no es evadir una realidad, pero la fe es creer sobre esa realidad. Amén. La realidad es: no tengo, no puedo hacerlo solo. Ustedes vieron ahí las fotos. 38 años tenía esa congregación, así. Y sabe, llegamos ahí con mucha fe, creyendo que Dios podía hacer algo. Y yo le creí a Dios. ¿Y sabe qué es lo bonito de esto? Cuando tienes un líder que tiene fe en Dios y tú estás bajo ese líder y el líder le cree a Dios para algo, aunque no tengan nada, ¿a quién creen ustedes que va a bendecir Dios para lograr ese sueño? ¿A quién? Si yo tengo un sueño de una pantalla y no tenemos, por ejemplo, ¿a quién va a bendecir Dios para eso? Dígalo, a mí. Entonces siéntase feliz que tenga un pastor de fe. Amén. Porque es una oportunidad para que Dios le bendiga a usted. Es una oportunidad para que usted crezca. Es una oportunidad para que usted sea bendecido. ¿O a poco Dios no le va a dejar para los chicles, para campero, para darse sus gustos? Sí. Dios quiere que actuemos en fe, no importa qué estés viviendo. Fe en tu vida espiritual. Mi papá un día llegó a la iglesia con un cáncer terminal en la próstata, hace años, y estábamos cantando y se acerca una hermana Agapita Sub. Llegó y le pone las manos aquí en el vientre y le dice a mi papá, en el estómago, le dice: reciba su sanidad. Ya los doctores habían dicho que no había más que hacer. Y el Señor lo sana. Y el Señor lo sanó. Tenemos que tener fe. Mi papá estaba ahí llorando y dijo: ya no hay más que hacer. Nosotros nos pusimos a llorar y dijo: solo un milagro de Dios. Y le creímos a Dios. Pero Dios quiere que actúes en fe. Hace unos días una hermana nos presentó, no sé quién me acompañó a orar por unas cartas donde decía que tenía cáncer. ¿Quién fue que me acompañó? Usted fue, ¿verdad? Y las cartas decía, los exámenes decía que tenía cáncer. Yo le dije: eso es cierto, le dije, usted tiene cáncer, pero sobre ese cáncer está el poder de Dios. Y Dios va a hacer que usted sane. Oramos, le dije: Señor, mira estos resultados de los médicos. Esto dicen los médicos, pero ¿qué dices tú? Está aquí la hermana Cari. Cari, póngase de pie, hermana. Ella fue sanada, mire. Ahí está. Y cualquier... será cierto. Ellos se pusieron de acuerdo. No anda ahí las cartas, ¿va? O los resultados. Dios es un Dios de milagros. Pero ¿qué hay que hacer? Creerle. El lenguaje del reino de Dios es fe. Y fe no es sinónimo de haraganería. Como Dios me va a proveer, me va a sentar a que Él me traiga. No, fe es que tú camines. No tengo para comer, pero voy a caminar, voy a hacer esto, voy a salir a vender una piedra y usted la va a vender más cara quizás que cualquier otra cosa. Pero usted tenga fe, créale a Dios.
La mujer cananea, Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro, de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, los discípulos le dijeron a Jesús: despídela, pues da voces tras nosotros. Mira, despídela, anda molestándonos a nosotros, los discípulos. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús le estaba diciendo: tú eres cananea, yo no he sido enviada a ti, sino a los de la casa de Israel. Le voy a decir algo, sí y no. Jesús lo que hizo es, actuó de esta manera para probar, para enseñarle a los discípulos la fe que deberían de tener. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. ¿Sabía Jesús lo que iba a hacer o no? Sí, y mire lo que dice aquí. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ella se postró delante del Señor. Respondiendo él le dijo: no está bien. Esta respuesta de Jesús es pesada. Mire cómo responde Jesús: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué le estaba diciendo a esta mujer? Que estaba a un nivel de un perrito. Pero no es porque Jesús fuese abusivo, no es porque Jesús despreciara a la mujer, simple y sencillamente quería demostrar la fe a sus discípulos y que esta mujer también creyera. Y mire cómo le responde ella en el versículo 27. Y ella dijo: sí, Señor, sé eso. Sé que a los perrillos no hay que tirarles el pan de los hijos. Eso está diciendo la mujer. Sí, Señor, pero aún, diga conmigo, pero aún, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, como dijo, grande, diga conmigo, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿De qué se sorprendió Jesús? De la fe de la mujer. En otro texto dice: no había visto tanta fe. Y también lo ve en aquella mujer del flujo de sangre que toca el borde de Jesús y Jesús se detiene ante una amontonazón y se detiene y dice: alguien me tocó. Y Pedro dice: ¿cómo es que dice que alguien te tocó si todos te estamos amontonando? No, pero alguien me tocó con fe. Es que miren, muchos nos acercamos al Señor pero sin fe. Muchos están hoy aquí, pero vamos al culto, a ver qué pasa. Y de ahí salimos a comer un poco. Vamos. No traen expectativa de que Dios va a tocarlos. No traen expectativa de que Dios puede hacer un milagro. No traen expectativa que Dios le puede cambiar la historia, entrando aquí y saliendo de este lugar. Pero créalo. Mire, es que yo tengo problemas con el vicio, con el alcohol. Crea que Dios puede hacer ese milagro en usted. Pero hay gente que no tiene esa expectativa. Viene al culto porque es culto y porque soy cristiano y porque hoy es domingo. La mamá le dice a su hijo: mi hijo, levántese, hoy es tiempo de ir al culto, a la iglesia. Mamá, deme 2 razones para ir a la iglesia. Mi hijo, hoy es domingo. Y segundo, vos sos el pastor, le dice. Hay gente que viene a la iglesia solo por venir, pero venga con fe. Venga dispuesto a tocar a Jesús, aunque los demás lo amontonen. Venga usted con fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo va a agradar usted a Dios? Cuando viene con fe. Venga con fe, crea en su milagro. Y mire por qué dice acá, mire lo que dice Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, es necesario que si usted se va a acercar a Dios, crea que le hay, o sea, crea en Él, crea que existe, crea que puede hacer el milagro y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo busco a Dios, tengo que creer que lo voy a encontrar y tengo que creer que soy galardonador de sus favores. Por eso Romanos 1:16, el apóstol Pablo escribe: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el evangelio no es salvación para aquellos que no creen. Si usted me dice, mire pastor, es que yo no creo, va, no crea. Pero el evangelio es poder de Dios para los que creemos. Entonces, ¿cómo me explica a mí usted que mi papá dejó un vicio y le sirvió a Dios toda su vida? Ya no aguantó más. Su hermano murió de cirrosis, su papá murió de cirrosis, sus 2 hermanos más después murieron de cirrosis, unos sobrinos de él murieron de cirrosis. Mi papá fue el único que quedó, hace 3 meses murió, pero murió ya de años de vejez. Hace 3 meses. Y él me dice, mira, ya no había esperanza para mí. Y me bajé en una esquina en la primera avenida, dice, de la zona 1 me bajé, o en la 14 avenida de la zona 1, me bajé en una esquina, ahí me puse y dije, Señor, si realmente existes, cámbiame, ya no aguanto esta vida, cámbiame. Y el Señor lo cambió. Dejó el cigarro, dejó el alcohol y quizás lo demás no me lo contó, pero seguramente tuvo una vida desordenada. Donde hay cigarro y alcohol, hay mujeres y desorden. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que, no es para todos, es para aquel que cree. Si usted cree en la palabra, el Señor puede hacer un milagro en usted. Quiero leer 2 Samuel 20. Me voy a saltar uno, muchachos. 2 Samuel 20, 23, perdón, 20, 22. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado. 2 Samuel 23, 20. Grande en proezas, de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab. 2 leones. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Versículo 21. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un ¿qué? ¿Con un qué? Palo. Y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. ¿Sabe qué? Este egipcio era un gigante. Y con un palo, no sé si era de escoba, pero con un palo bajó y peleó con él y lo mató. Por eso le puse, ¿qué tienes en tu mano? Nosotros a veces queremos que Dios sobre, pero cuando tenemos todas las cosas bien. Señor, yo quiero comprar mi carro, pero voy a ahorrar. Y hasta que tenga todo el dinero lo voy a comprar. Está bien, esa forma de actuar está bien porque usted planifica y todo. Pero hay otra mejor, que es con la fe. No tengo, pero le entro. No tengo, pero le creo a Dios. Este terreno ya se los he dicho y se los voy a seguir diciendo porque los actos de fe hay que seguirlos contando. Este terreno lo fuimos a enganchar. En ese entonces nos lo dan en 1.000.000 de quetzales. Lo fuimos a enganchar con 4 quetzales. Hace 25 años. Si hoy es una ridiculez 4 quetzales con 1.000.000, hace 25 años era peor. Y yo llego con el Señor y feliz él, hasta nos hizo chocolate con pan o café
Y él se frotaba las manitas, así el Señor, ya me trajeron el enganche. Y yo dije, Dios mío, y solo 4 pesos traemos. Y yo le digo a los hermanos que me acompañaron, hermana Almita y otros, comamos y después le damos el enganche. Y cabal fue así, se enojó. Se enojó y me dijo, ¿usted cree que yo soy un payaso de esos de semáforo? Me dijo, para que me dé 4 quetzales. No, le dije, pero usted me dio 3 meses y aquí le traigo el enganche, 4 quetzales. Era lo que tenía, tal vez era un palo, una escoba, lo que tenía, pero actué en fe. Y cuando uno actúa en fe, dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando uno actúa en fe, agrada a Dios y Dios respalda la palabra. Dios respalda su palabra. Así que actúe en fe, crea en Dios, crea en el Señor, actúe en fe. Ya dejemos de estar, es que no puedo, eso de no puedo no entra en el reino. Si es una realidad, no puedo. Señor, yo no puedo esto, pero en tu nombre, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y todo qué es? Todo. Tenga fe. Si usted no tiene esposo o esposa, tenga fe. Pero pídale al Señor, dígale, Señor, quiero una esposa así, un esposo así. Yo le pedí a mi Canchita de ojos verdes. Yo sí, así la pedí, Señor, yo quiero una mujer blanca, porque yo soy moreno y otro moreno en la familia. No, quiero una mujer blanca. Pero yo le dije, Señor, en primer lugar, que te ame y que te sirva. 2 cosas fundamentales, porque yo te voy a servir. Y tener a una esposa que no le guste servir, ya me llevó la tristeza. Entonces yo quiero una esposa que te ame y te sirva. Luego, que sea blanca, de ojos verdes y que sea delgada. El problema es que yo ya la engordé. Y en un culto una vez, fíjate, Alan, en un culto cantando yo así, un miércoles cantando, cuando me di la vuelta, ahí estaba. Y cielo, creo que con minifalda llegaste ese día, ¿no? No, ¿ah? Cuando yo me volteé, chica, dije yo, honestamente, mira, cuando yo la dije, esta es la mujer. O sea, sentí una convicción, pues yo se la pedí a Dios. Y me acerqué para ver si tenía los ojos. Sí, se notaba, vos. Era la más bonita de todas ahí en la iglesia, se notaba. Entonces, yo dije, antes que otro sope le caiga, le caigo yo, dije. Y llegué ahí y de una vez marqué territorio. Papá, mire, ella no tiene cómo irse, no tienes cómo ir. No, y vivo por allá, papá, ¿la podemos llevar? Sí, ahí ya no se le acercó nadie más. Hasta en eso hay que tener fe. Pero ni para eso, a veces es que yo quisiera una muchacha, pero ¿dónde? ¿Quién me va a hacer caso? Tenga fe. Yo quisiera un muchacho así, alto, rubio, de ojos verdes. Pida a Dios. Ahí tengo un testimonio de una hermana que no se casó por años, le sirvió al Señor. Y mire, y nosotros decíamos, ella no se va a casar, no se va a casar. Y Dios me dio por toda la cara, porque me llama, hermano Elder, ¿puede usted ser padrino con la hermana Mirnita en mi boda? Y era una de la Army, bien cuadrado de la Army. Y se casó con una mazateca de la Army. De Texas se vino el soldado ese y dijo, usted me gusta y me caso con usted. Y ahora vive en Texas. ¿Sí o no? De 50 años se casó. Hermana, tenga fe. Tenga fe. Tenga fe. Tenga fe. Pero, a mí ya me dejó el tren, aunque sea con este me voy, y se la lleva al río. Porque no es lo que Dios quería, ni lo que usted soñaba también. Amén. ¿Ya? Eso sí, prohibido pedirle a Dios que se muera su pareja. Prohibido. Ahorita aguántela, échele ganas y pídale a Dios que las cosas cambien. Amén. ¿Estamos? Dios le puede dar eso, ¿sí o no? Y disfrute, ya se casó, disfrute. Me confundí, pero esta voy a amarla y la voy a querer y la voy a respetar. Ya.
Usted puede decir, pastor, ¿por qué no me contó eso hace 30 años? ¿Para qué no viene a la iglesia? Este hombre tenía, ¿qué? Un palo nada más. Y quiero solo hacer referencia a Moisés. Moisés va y se topa con el gran mar ahí y dice, ¿qué hago? Y ¿sabe qué es la pregunta que Dios le hace? En Éxodo 4, 1 al 5. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Le dice Dios. Y mire, y él respondió, una vara. Úsala pues. Nosotros a veces queremos actuar en fe cuando ya tenemos todo listo. Eso no es fe. Fe es actuar sin tener las cosas. Fe es, y de hecho Hebreos define qué es la fe. Fe es que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Entonces actúe en fe. Pero fe no es sinónimo de haraganería. Me va a costar, el pastor dijo que me van a venir las cosas solo así. No. A Moisés le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Un palo, úsalo. Aquel valiente David iba bajando y solo tenía un palo contra aquel gigante, lo usó y lo venció. Ante aquel mundo de gente, Jesús le enseñó a sus discípulos, vengan, esta es la fe de que les hablo. Y agarró esos pececillos y esos panes, los bendijo y se multiplicaron. Digan amén. Y termino. El aceptar el llamado de Jesús a ser sus discípulos, porque Jesús es el que nos llama. Es no solo a ser discípulos, sino a saltar de la línea de la realidad a vivir en fe, sin dejar la realidad. Pero nos salta a vivir en la dimensión de la fe, en lo sobrenatural. Si tú quieres ser discípulo de Cristo, porque muchos pueden haber creído ya en Jesús, pero ser discípulo de Cristo, una de las condiciones importantes es tener fe. O sea, vivir en fe. Y para mí la fe es una de las condiciones primordiales que Jesús pone para ser discípulo de Él. Por eso, cuando llega aquel escriba, te voy a seguir a donde vayas. Y le dice, está bien. Las zorras saben dónde van a dormir hoy. Los pajaritos tienen nido y saben dónde van a dormir. Yo no sé. Si te gustaría aventurarte conmigo a esto, venite. O sea, ¿qué le está diciendo? La vida de un discípulo es vivir en fe. Ahora, Jesús no estaba diciendo que no iba a dormir, que no iba a comer. Sí, Jesús se pegó grandes forradas. Léalo en la Biblia. Buenas comidas que intuyo yo que me voy a dar hoy al mediodía por mi cumpleaños. Sí, porque no me hicieron bulla para que no me van a dar un almuerzo, ¿va, Manuel? Mínimo un churrasquito. No, yo tengo fe que voy a comer. No sé, pero voy a comer bien hoy. Sí, lo que sea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y con esto termino. Pero preste atención porque esto es clave. La fe es la diferencia entre un creyente con el que no lo es. ¿De qué sirve estar de este lado diciendo que yo creo en Jesús si no hablamos el lenguaje y no entramos a la dimensión de la fe? ¿Qué es lo que a mí me diferencia de otro hombre de allá afuera? Es la fe. ¿En quién hemos creído? Ya le dije, yo iba bien convencido con los 4 quetzales. No teníamos 4 quetzales, 25 era nuestro fondo para comprar este predio. Pero dije, Señor, el avergonzado aquí vas a ser tú. Yo no, porque ya ni voy a ver a este señor. Pero van a decir, estos locos cristianos que se creen.
Ese su señor no les hace nada. Y les voy a contar algo. A quien le compramos esta propiedad se dedicaba a la santería. ¿Sabe qué es eso? Que ponen un santo así paradito por aquel, lo ponen de cabeza si quieren que aquel ya no quiera a tal mujer. Así lo hacen. Le ponen candelitas de diferentes colores. A ese lo compramos. A las 12 de la noche él estaba contando el dinero, porque me dijo: cheque no quiero, efectivo. Y salió a las 12 de la noche, hermano Jorgito, con mochilona y una niñita así para su casa. Dije: ¿cómo no le puse un diácono ahí que lo interceptara? Con la mochila de 1,000,000 de quetzales. Sin fe es imposible agradar a Dios. Te animo a que le creas a Dios en tu vida espiritual, en tu vida familiar. Si tu vida ha sido muy golpeada, yo no sé cómo has vivido tú, créele a Dios por un milagro. La vida no es para desperdiciarla y vivir amargados. Aquí tenemos varios testimonios. Eddie es testimonio de uno de ellos, de rechazo desde niño, nadie lo quería desde niño, hasta participó en bandas criminales, y aquí está, mira. Hoy me ayudó a bautizar, es parte de nuestro equipo de trabajo, porque él dijo: ¿para qué voy a vivir amargado? Mejor me voy al lado de la fe, donde tengo un padre que me ama tanto y quiere que yo sea diferente. Amén. Da gloria a Dios. Quiere que yo sea diferente, quiere que yo viva diferente. Amén.